¿Qué tal? Bienvenidos a Deep Talks, un formato de debate original de Planeta Formación y Universidades para analizar los temas que marcan la actualidad vistos desde la perspectiva de la educación. En esta ocasión hablaremos sobre nuevas tecnologías y más concretamente de lo que está significando la irrupción de la inteligencia artificial en nuestras vidas y especialmente en el sector educativo. A estas alturas nadie pone en duda que la IA se ha convertido en una herramienta disruptiva llamada a remodelar la sociedad, el mundo laboral y también la enseñanza y el aprendizaje. Sin embargo, la aplicación de esta nueva tecnología no está exenta de retos y desafíos que en muchos casos se han vinculado con la necesidad de empezar a tomar medidas para preservar su uso ético, de cómo está afectando la inteligencia artificial en nuestro contexto diario, de cómo va a afectar a las nuevas empresas y posiciones en el mercado laboral y sobre todo de cómo se ha empezado a implementar ya en las metodologías educativas. Vamos a conversar en este espacio con nuestros invitados que paso a presentar a continuación. Empezamos. Empezamos dando la bienvenida, por un lado, a Alejandro Briceño. Él es experto en transformación digital, innovación y transformación corporativa y docente además en EAE Business School. Bienvenido. Muchísimas gracias. Saludamos también a José Jesús García Rueda, experto en tecnología y arte digital, streaming y metaverso y vicedecano del área de STEM en Decor Entertainment Science School. Bienvenido. Gracias. Y tenemos por aquí también a Míriam Martínez, ella es doctora en Derecho y abogada, directora de calidad y directora del máster en propiedad intelectual en UNIE Universidad. Bienvenidos a todos. Quiero empezar pidiéndoos una primera impresión sobre cómo la inteligencia artificial está redefiniendo, desde vuestro punto de vista, el sector educativo. ¿Lo veis como una aliada para docentes y para alumnos o, por el contrario, como una herramienta que puede tener más inconvenientes que beneficios a la hora de desarrollar a futuros profesionales? Empezamos por ti, José. Muy bien, pues a ver, cualquier nueva tecnología, cualquier desarrollo tecnológico que venga a engrosar la caja de herramientas de la que disponen los docentes para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, pues es una buena idea, es bienvenida. También es verdad que la inteligencia artificial está basada en redes neuronales profundas, que es la que, digamos, se ha puesto de moda en el último año y medio, pues no es solamente una nueva tecnología más. Probablemente en la historia reciente es una de las tecnologías más disruptoras o con más capacidades de disrupción que hemos inventado, comparable solamente en ese sentido a la invención de la máquina computadora, del ordenador y de la invención de Internet. Entonces hay muchas cosas que van a cambiar. Por de pronto es la primera vez en la historia de la humanidad que disponemos de una herramienta que nos permite abordar los nuevos problemas a que nos enfrentemos con una metodología totalmente distinta, ¿no? Me imagino a las personas que por primera vez intentaron construir un gran puente tipo el puente de Brooklyn, pues hicieron lo que hacemos siempre, ¿no? Durante años prueba y error, desarrollos matemáticos, desarrollo de nuevos materiales, y después de mucho tiempo consigues un cuerpo de conocimiento, le das un algoritmo que te dice cómo construir ese tipo de puentes, es un conocimiento asentado. Ahora ya no es necesario. Llevamos año y medio haciendo muchas cosas que estrictamente hablando no sabemos cómo hacer, ¿vale? Porque no sabemos cómo conseguir, no, tal cual, no sabemos cómo conseguir que una máquina, tú le escribas una frase y te genere una imagen. No sabemos cómo hacerlo. No hay un libro que diga esto se hace así, esta es la secuencia de pasos que hay que seguir. Hemos cambiado el descubrir por el entrenar. Ahora, la estrategia que hemos seguido después de intentarlo mucho tiempo y no conseguirlo, es decir, vamos a entrenar una máquina a un constructo matemático que a través de ejemplos va a aprender ella sola cómo conseguir esto. Pero estrictamente hablando, ni la máquina sabe cómo lo hace ni nosotros tampoco. Eso va a generar pues un cambio radical en la forma en que progresamos y abordamos el nuevo conocimiento, que obviamente va a tener una repercusión muy importante en la formación. Para mí, la formación en un medio a largo plazo va a cambiar, va a sufrir una revolución, un cambio equiparable al que tuvo cuando la revolución industrial. Estamos hablando de algo así. Hace poco publicaba Microsoft su informe del futuro del trabajo, que este año va dedicado a la IA, como no podía ser de otra manera, y daba algunas pistas, ¿no? sobre cómo tiene que cambiar la formación para abordar esa nueva edad de la IA, ¿no? Y hablaba de probablemente ya no sean tan necesarias las capacidades creativas de la gente, porque eso es lo que la IA hace bien, y van a hacer falta capacidades pues más de visión holística, de concepción integral del conocimiento, capacidades de comprender mucho más la profesión a la que te dedicas, porque ya el hecho de ponerte y hacerlo ya no es tan importante como el hecho de ponerte y concebirlo, ¿de acuerdo? Todo este tipo de capacidades que llevan a formar profesionales cada vez más importantes, pero con otra perspectiva.
que es un poco lo que ya estamos intentando hacer en The Core School, pues ya estamos poniendo en marcha, ya estamos planificando acciones formativas que desde el principio ayuden a nuestros estudiantes a comprender qué es la IA, a saber cómo funciona, cómo hemos llegado hasta aquí, qué nos espera, porque esto es embrionario, acaba de empezar, y un poco que desde el principio de su formación vayan integrando en sus procesos de aprendizaje y posteriores profesionales pues esta nueva herramienta. Claro, todos tenemos que empezar a aprender a usar esa inteligencia artificial. No sé cómo lo ves tú, Alejandro. Bueno, yo coincido mucho con José en que es un cambio de paradigma porque las universidades, las instituciones educativas tienen que ir incorporando en el día a día con los estudiantes y con los profesores la inteligencia artificial. En primer lugar, porque la inteligencia artificial va a hacer que se pueda personalizar la educación. Antes tú tenías que ir a acudir a diferentes fuentes de información. Es que ahora lo tienes al instante. Es decir, la información es instantánea y puedes aprender de forma inmediata. Entonces, por un lado, muchas tareas repetitivas que hacía un profesor, como por ejemplo hacer una evaluación, corregir exámenes, van a poder ser desplazadas por la inteligencia artificial porque vas a tener algoritmos que te van a poder solucionar esas tareas. Entonces, toda tarea repetitiva va a poder ser desplazada por un algoritmo de inteligencia artificial, lo que reduce sobre todo el tiempo que una persona, sobre todo un profesor o un estudiante, dedicaba a estas evaluaciones. Pero por otro lado, yo creo que aunque vaya a haber mucha personalización, el gran kit de la cuestión es ¿cómo lo vamos a incorporar? ¿Realmente las instituciones están preparadas para enfrentar la IA? Porque hay un plan, hay infraestructura, hay muchas barreras de entrada. O sea, para tú tener inteligencia artificial necesitas también hardware. No es simplemente saber cómo hacer instrucciones efectivas para que el algoritmo funcione. Entonces, yo creo que las instituciones deben prepararse, los profesores debemos ya prepararnos a saber cómo hablarle a la inteligencia artificial, hacer prompts efectivos, instrucciones efectivas para que los algoritmos nos den información relevante, porque hay una cosa muy curiosa, y es que la inteligencia artificial te puede mentir. Y esto es como el gran titular. O sea, la inteligencia artificial ha sido entrenada con un set de datos que probablemente esos datos puedan ser erróneos o puedan tener sesgos, porque los seres humanos tenemos sesgos. ¿Y con qué se ha entrenado? Con datos de seres humanos, de web, etc. Entonces, yo creo que una de las cosas más importantes es tener criterio propio, muchísimo pensamiento crítico, y eso es algo que solo tienen los seres humanos, no tienen las máquinas. Pero ahora que estamos aprendiendo, Alejandro, ¿cómo sabremos si esa IA nos está mintiendo o no? No lo sabemos, ese es el gran problema. Por eso es que la inteligencia humana sigue siendo relevante. Tenemos mucha inteligencia artificial que hace muchas cosas para nosotros, pero ojo, hay que tener atención a que el pensamiento crítico, la creatividad y la estrategia siguen siendo relevantes a la hora de trabajar con la inteligencia artificial. En un mundo dominado por la IA, la creatividad y la estrategia seguirán siendo relevantes. ¿Cómo lo ves tú, Miriam? Bueno, recogiendo lo que decía Alejandro, precisamente el sesgo en la inteligencia artificial al final lo introduce un humano. Así o sea es. que el control es complicado. Yo recojo lo que han dicho mis compañeros en el ámbito de la educación superior, en la educación universitaria, la inteligencia artificial en los alumnos es una realidad. O sea, todo lo que se hablaba en su día de el metaverso, de crear una segunda vida alternativa, eso ha quedado totalmente superado por la inteligencia artificial. O sea, los alumnos han incorporado la inteligencia artificial a su día a día. Con lo cual, para nosotros como docentes no podemos mirar hacia otro lado. O sea, creo que hay que ser conscientes de la realidad que supone el uso de la inteligencia artificial. Creo que es una herramienta muy valiosa que nos puede dar, tanto en el ámbito estrictamente educativo como luego cuando salgan al mundo profesional, creo que es una herramienta que puede dar unas funcionalidades brutales, pero creo que es muy peligrosa. Es muy peligrosa porque, y ahí está el gran reto, yo creo que tenemos los docentes, de inculcar en los alumnos que la inteligencia artificial no sustituya en ningún caso a la inteligencia humana. O sea, el sesgo tiene que venir dado por parte de la propia persona. Decía Alejandro, y me lo llevo al plano estrictamente legal, la inteligencia artificial no cita en un trabajo de investigación. O sea, simplemente extrae datos de un lugar que alguien ha puesto esos datos ahí, ¿no? Pero creo que tenemos que educar en ese sentido. En UNIE, por la parte que nos toca, sí que hemos trabajado en protocolos internos para empezar a buscar una estandarización en el uso de esa propiedad, de esa inteligencia artificial en el ámbito de la educación.
Y ya estamos incorporando herramientas que les van a servir a los alumnos para trabajar en el futuro. Por ejemplo, en los despachos de abogados se ha incorporado herramientas de inteligencia artificial para redacción de demandas. Pero eso no puede sustituir en ningún caso la figura del jurista, ¿no? Que le dé una revisión a esa demanda, y en eso estamos trabajando, que es una tarea claro, bastante permite hacer un poco complicada. más el trabajo más tedioso, ¿no? Más mecánico. De búsqueda, de análisis de información, pero desde mi punto de vista la parte final de toda esa labor o de todo ese trabajo tiene que quedar o seguir residiendo en la mente humana. Decías, ay, disculpa. Es muy curioso, Miriam, yo estoy de acuerdo contigo. Has dicho un ejemplo muy concreto de cómo un jurista va a poder utilizar la inteligencia artificial. Para mí el futuro es una relación simbiótica entre inteligencia artificial y seres humanos. Es decir, ¿quiénes van a ser los que van a estar liderando la fuerza laboral? Aquellos que sepan utilizar la inteligencia artificial. Entonces tenemos que prepararnos desde ahora. Y yo creo que el gran plan de las instituciones debería ser primero, antes de incorporar tecnología basada en inteligencia artificial, primero es un cambio cultural y entender que nos estamos enfrentando, como decía José, a una revolución, a la revolución del conocimiento instantáneo. Entonces tienes ahora que aprender a usar la IA, y para que no te gane, tienes que saberlo usarla correctamente y con ética, ¿no? Con mucho, como bien apuntabas, Miriam. José, ¿sentías tú también? Sí, es que me parece más fundamental lo que se está comentando, porque no nos puede pasar con las nuevas generaciones de estudiantes que nos lleguen lo que nos ha pasado con la ola de Internet, ¿no? Y con la ola de Google y tal. No puede ser que nuestros estudiantes crezcan pensando que los problemas se resuelven haciendo una consulta a un buscador o ahora mismo entrando en un chat GPT y preguntándole y conversando con él. Claro, cuando habláis de que los juristas, y como tantas otras profesiones, ¿no? en mi campo, por ejemplo, los programadores, etcétera, pues estamos incorporando las técnicas, las herramientas de inteligencia artificial para nuestro día a día y nuestro trabajo. Claro, partimos de la base de que son juristas, por ejemplo, por seguir con el ejemplo, que ya lo eran antes de llegar la inteligencia artificial. Entonces tienen unos métodos de trabajo adquiridos, unas formas de pensar, una cultura de su profesión y un bagaje. Claro, para mí, no voy a decir el peligro, ¿no? Pero uno de los retos a enfrentar es concienciar a las nuevas generaciones de estudiantes y futuros profesionales de que tienen que seguir desarrollando todas esas habilidades propias de su profesión, porque no pueden confiar en que yo de esto no hace falta que sepa tanto, porque ahora viene una IA y me va a hacer el trabajo por mí. Claro, no, yo ahora llego y ya está. De hecho, permíteme que te interrumpa, en los despachos de abogados, por ejemplo, estas herramientas que comentaba antes de inteligencia artificial, no se permiten, por ejemplo, el uso de esas herramientas a los juniors. ¿Por qué? Porque se busca que haya un desarrollo profesional tradicional, por decirlo así, y que luego se sepa incorporar ese tipo de herramientas cuando ya esa persona está formada profesionalmente, pero no como un sustituto de... Claro, primero que empiecen a interiorizar esos procedimientos, que sepan hacerlo, y después ya cuando lo tengan dominado que puedan utilizar esa inteligencia artificial, ¿no? Miriam, tú decías antes en tu intervención que la IA no cita. Y precisamente en ese aspecto quería yo desarrollar un poquito más, porque de los desafíos en los usos éticos y de cómo afecta sobre todo a los derechos de propiedad intelectual. Te pregunto, ¿puede la inteligencia artificial crear obras? ¿Y quiénes son los autores de esas obras generadas por la IA? Lo digo también por ese debate en torno a la propia generación de contenidos, ¿no? De uso educativo. Me estoy imaginando, por ejemplo, una tesis doctoral. ¿Hasta dónde se puede llegar? ¿Hasta dónde no se puede llegar? ¿Qué opinas? Bueno, aquí los juristas siempre somos los cenizos en este tipo de cosas, ¿no? Esa es la pregunta estrella a día de hoy. Es verdad que el derecho todavía está intentando dar una respuesta a todos los problemas o a todos los condicionantes jurídicos que están apareciendo con el uso de la inteligencia artificial. Sin duda alguna, la creación de contenidos a través de la inteligencia artificial es un caballo de batalla para el derecho que hay que abordar. De ahí que a nivel europeo se haya instado ya la creación de una norma que regule la inteligencia artificial a nivel de todos los países de la Unión Europea, pero es verdad que el derecho todavía tiene que ir necesariamente por detrás, porque es una forma de responder a las diferentes necesidades sociales que van surgiendo.
Hay problemas que no se pueden negar. Pues el otro día leía en una noticia del periódico que Eminem estaba pensando en iniciar acciones judiciales contra una plataforma que a través de un programa de inteligencia artificial había creado canciones imitando su voz. Entonces, ya no es solo el problema que tú apuntabas de la creación de una tesis doctoral, sino que va a la creación de otro tipo de contenidos que en un sistema tradicional pueden estar amparados por derecho de autor. ¿Qué ha pasado o cuáles son los primeros pasos que se han dado en materia de propiedad intelectual en este caso? Pues hay resoluciones de tribunales en Estados Unidos que han dicho que no se reconoce la autoría o la propiedad intelectual respecto de las obras creadas por inteligencia artificial, y en España la propia oficina de propiedad, el registro de propiedad intelectual ha dicho que tampoco se reconoce que haya propiedad intelectual respecto de lo que se genere a través de inteligencia artificial, por una razón muy básica, que es que si nos vamos siempre tenemos que acudir a lo que dice la norma, ¿no? En España la ley de propiedad intelectual dice que será una obra protegible por propiedad intelectual lo que surja de forma original de la mente humana, con lo cual a efectos de inteligencia artificial no hay mente humana. Esta es la literalidad de la norma. Y los juristas siempre intentamos darle una vuelta de tuerca más al tema. Por lo que decíamos antes, es verdad que de inicio no es una mente humana, pero el que programa el algoritmo sí es una mente humana. El que hace el sesgo que decíamos antes sí es una mente humana. Por lo tanto, el debate jurídico en ese sentido está abierto totalmente. Hay que darle una pensada a la legislación para adaptar la legislación a estas nuevas cuestiones. Yo, Miriam, coincido contigo. Hay un ritmo vertiginoso con las tecnologías emergentes. Van a pasos muy acelerados y luego, claro, ¿cómo acompaña la legislación a tantos retos? No puedes, porque es que está muy acelerado, es un cambio muy exponencial. Con la pregunta que hablamos de la propiedad intelectual, con ChatGPT puedes hacer un TFM. ¿De quién es la autoría? ¿Quién es el que crea? Hay falta, por sobre todo, poner muchísimo valor en la inteligencia humana nuevamente. Y por eso insisto en que el pensamiento crítico es la clave para enfrentarnos a esta ola de inteligencia artificial. ¿Entendéis que haya personas que tengan cierto miedo a la inteligencia artificial? Sí, por el desconocimiento. Sí, desde luego. No, por el desconocimiento e incluso con conocimiento, porque entramos en una época de mucha incertidumbre. Porque no sabemos. Estoy con Alejandro en que, venimos de décadas de cambio tecnológico y progreso acelerado, pero lo que se nos viene encima ahora no tiene parangón con lo que ha ocurrido antes. Precisamente por eso, porque ahora disponemos de una herramienta y una metodología superpoderosa para avanzar mucho más rápido todavía. La IA es la gran herramienta para avanzar en la IA y con todo lo que trae. Entonces, de la mano de juristas y de la mano de expertos en innovación y de la mano de muchos tipos de profesionales tenemos que ir configurando. Iba a decir un poquito tratando de prever por adelantado, pero es que es muy difícil. Se nos viene encima una época de cierta incertidumbre. Es que el ritmo es... Claro, vamos todos a remolque, ¿no? Como intentando ir deprisa, pero vamos siempre detrás. Es imposible ir al ritmo del avance tecnológico. Yo tengo miedo también, sobre todo, de la cantidad de puestos de trabajo que ni siquiera sabemos que van a aparecer y la cantidad de trabajos que van a ser desplazados por inteligencia artificial. Tú antes tenías un equipo de marketing, un equipo de producción de 25 personas, y es que ahora con la inteligencia artificial es que te puedes cargar muchos puestos de trabajo. Pero quizá puedes crear nuevos. Eso sí es verdad, porque claro, pero lo que pasa es que el ritmo de creación de nuevos trabajos es menor. Es menor, ¿pero por qué? Porque necesitas habilidades más técnicas, porque ojo, yo bien apuntaba al principio que necesitas hardware para usar la inteligencia artificial. No, eso cuando dice, está democratizado el acceso a la IA. Mentira, necesitas hardware. Una persona que no tiene dinero o no tiene un ordenador no va a poder acceder. Ahora, si tienes acceso, tienes tú que aprender a usarla. Porque no es simplemente, no es como Google que pregunta, ¿no? Aquí la inteligencia artificial tienes que saber determinados frameworks o determinadas maneras de preguntar a la inteligencia artificial para obtener un resultado, que le llaman prompts, ¿no? Hay toda una ciencia que se llama el prompt engineering, que lo que busca es que tú aprendas a preguntarle a la inteligencia artificial. Entonces, claro, si se desplazan trabajo, tú te tienes que aprender estas nuevas herramientas. Entonces,
No sé cómo va a ser el ritmo de aceleración de creación y destrucción de trabajo. Lo que sí sé es que vamos a tener muchos trabajos desplazados por la IA. Apuntaba... disculpa. Perdón, no, históricamente sí que se demuestra que cada vez que viene una disrupción de este estilo, con el tiempo se genera más empleo del que se quitó. El gran problema es el transitorio. Así es. O sea, que a lo mejor nos comemos 1 o 2 generaciones de personas que lo van a pasar, pues a lo mejor no tan bien. Ya ocurre en los Estados Unidos, que uno de los principales trabajos es el de ser conductor, porque son personas que no tienen una profesión cualificada. Ahora, con los coches autónomos que funcionan con inteligencia artificial, además de con toda la tecnología de coches autónomos, te has quitado un montón de gente. Entonces, ¿qué están haciendo los legisladores? No podemos dejar que haya tantos coches autónomos, tenemos que tener una cuota. Pero el futuro está allí, y el futuro ya nos dice que vamos a tener coches manejados por inteligencia artificial, coches autónomos. ¿Y qué vamos a hacer con toda esta gente? Pues hay que prepararse, y para eso es lo importante la formación. Y la formación no solo es una cosa que se aprende en las instituciones, ¿no? Hay que meterse a curiosear, a cacharrear todos estos dispositivos de inteligencia artificial. Y necesitamos activar a la gente, ¿no? Darle ese mindset inspirador de viene algo nuevo, viene una ola, una revolución, como bien apuntaba José. Bueno, ¿cómo me monto en esa ola para surfearla? Pero tú apuntabas algo, Alejandro, hablabas del acceso a los recursos. Eso puede crear diferencias, ¿no?, entre aquellos que tienen acceso a la inteligencia artificial y los que no. Bueno, ya se habla incluso, no ya solo a título personal, de usuarios individuales o personales, se habla incluso a nivel de empresas, ¿no? Ya se habla de las empresas ricas en GPUs, en tarjetas gráficas, y las empresas pobres en tarjetas gráficas. Porque claro, para crear, o sea, la inteligencia artificial la puedes abordar de 2 maneras. Puedes ser creador de sistemas de inteligencia artificial, ahí estamos pues con Google, OpenAI y todas estas, o puedes ser usuario. ¿Vale? O puede ser creador de segundo ciclo, ¿no? Usted coge lo que han creado los demás y crea sobre ello. Pero en cualquier caso, claro, las empresas grandes pues tienen decenas de miles de tarjetas gráficas en sistemas para crear este tipo de cosas. Son las que se van a llevar, las que van a marcar el paso a todos los demás. Pero lo mismo puede pasar con los estudiantes, ¿no? Que termine habiendo estudiantes de primera, estudiantes de segunda, los que tienen más acceso a inteligencia artificial y los que no. Yo creo que en el caso de los estudiantes lo tienen más fácil de inicio porque tienen mucho más interiorizado el manejo de la tecnología. O sea, yo a nivel laboral donde realmente veo problemas son en las generaciones que están en su media vida laboral, que adaptarse a esta revolución les cuesta porque ya han tenido que adaptar anteriormente, pues incorporar el ordenador en su vida diaria, y ahora es como otra vuelta de tuerca más. Para los estudiantes creo que es mucho más fácil. El reto está con los estudiantes en hacerles ver que también adaptarse a esa realidad que también tiene un esfuerzo detrás. Por lo que decíamos antes, porque viven en la inmediatez. O sea, es todo tan accesible, y la inteligencia artificial en ese sentido todavía te da mucha más accesibilidad, que creo que hay que enseñarles a hacer esa adaptación. Es como un contrasentido dentro ¿no? del propio uso de la inteligencia artificial. O sea, te va a dar un montón de cosas, pero tienes que saber hacer el proceso de adaptarte a esa nueva era, ¿no? Hay una ventana de oportunidad para las instituciones educativas, que es hacer la enseñanza mucho más práctica, mucho más personalizada, y garantizar que sea efectiva, ¿no? En el sentido no de tanto una evaluación continua con puntuación, sino ahora con inteligencia artificial, como el conocimiento es instantáneo, garantizar que una persona aprenda a su ritmo, con sus propios estilos, con las propias menesteres del día a día de una persona que está estudiando. Pero es que ahora lo puede personalizar todo lo que llaman el learning path de una persona. Y otro reto que tienen las instituciones es saber si están preparadas. Karina apuntaba una cosa que decía, bueno, habrá instituciones que hay instituciones que tienen más dinero que otras. Entonces, en función de la región, habrá instituciones que van a ser mucho más competentes. Y eso también tiene que ver con los polos de innovación. O sea, tú sabes que hay universidades potentes porque han invertido en tarjetas gráficas, pero también porque tienen muchos buenos datos. Y eso no lo hemos dicho, pero los datos son muy relevantes, y todas las escuelas de negocio tendrán que poner a disposición todas sus fuentes de datos para generar nuevo conocimiento. O sea, la IA no funciona simplemente porque lo estamos viendo, sino porque la hemos entrenado previamente. Ahora que hablabas de datos, la inteligencia artificial está ya, podríamos decir, altamente integrada en profesiones que comentábamos antes,
que precisamente están muy nutridas con esa creación de contenidos. Podríamos hablar de marketing, de comunicación, de publicidad, pero cada vez se está implementando más en todo lo que tiene que ver con ingeniería de datos y analítica, ¿verdad, José? Sí, tiene sentido, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque esta inteligencia artificial que tenemos ahora, pues basada en redes neuronales profundas y tal, pues es, iba a decir, el fruto. No es el fruto, es un producto intermedio porque, repito, es un producto embrionario y todavía vamos a ver muchas cosas en no mucho tiempo, pero es el fruto de décadas de investigación y trabajo de todas estas áreas, ¿no? De la informática, de la ingeniería del software, de las matemáticas, de la estadística, de la analítica de datos, del big data, etcétera, etcétera. Entonces, parece que tiene lógica que una de las áreas donde más va a impactar sea pues la propia área que la vio nacer. ¿Vale? Entonces, por eso es dentro de ese conjunto de profesiones relacionadas con el mundo informático y del software, pues es un momento a lo mejor de ya terminar de eliminar una concepción un tanto errónea que nos rodea muchas veces, ¿no? Y es asimilar que el informático es el que programa. Y no es verdad, el informático es mucho más que el que programa. La informática es un tipo de ingeniería con un tipo de pensamiento pues, que se asemeja más al ingeniero que crea un puente que a la persona que está picando código, ¿de acuerdo? Pues ese tipo de pensamiento es el que ahora va a entrar más en valor, está claro. O sea, ahora las inteligencias artificiales ya hacen analítica de datos y dicen los expertos en el tema que lo hacen bastante bien, que no se les da mal. Desde luego lo que hacen muy bien es tirar líneas de código, de programación. O sea, no hay un programador sobre la Tierra que sea capaz de programar más rápido y más eficientemente que una IA. Bueno, yo he estado haciendo experimentos últimamente y es brutal. Entonces es el momento, y un poco ese es el testigo que hemos querido recoger en mi institución, creando, pues sacando un grado en ingeniería del software en concreto, ¿no? Dices, mira, la informática nunca fue solo programar, pero ahora lo es menos que nunca. Ahora los profesionales que dentro de unos años, que desde ya se dediquen a la creación de aplicaciones software, tienen que tener un conocimiento más profundo que nunca en lo que va más allá de sentarte delante de la pantalla y empezar a teclear código. Tienen que ser muy grandes expertos y grandes conocedores de los procesos de conceptualización de las herramientas, de la captura de requisitos. Tienen que ser capaces de diseñar una buena arquitectura del software, una buena distribución de los recursos, gestionar muy bien el ciclo de vida de esa aplicación, a crear buenos planes de pruebas, la refactorización, el mantenimiento, todo eso que ya sabían, pero que ponían a lo mejor menos en práctica muchas veces en el día a día de su profesión porque tenían mucho foco puesto en tirar líneas de código. Eso ahora la IA lo va a hacer. Entonces necesitamos formar más que nunca informáticos transformados en ingenieros software más profundos, más puros. Ingenieros software que no le tengan miedo a la IA, que la vean desde el principio como un compañero y un copiloto y que además estén desde el principio también, digamos, imbuidos de esa cultura, de esa nueva deontología de la profesión que la IA les va... Es que cada vez tanto la formación como luego el ejercicio profesional es menos estanco en ese sentido. O sea, la formación tiene que ser mucho más transversal. Y de ahí que se estén pues, sacando titulaciones que hace unos años eran impensables, pero que el propio mercado demanda ese tipo de profesionales jurídicos porque hay que desarrollar otro tipo de habilidades que antes no eran pensables y que ahora la inteligencia artificial obliga a ese tipo de perfiles. A mí me encanta pensar, por enriquecer este debate, que la IA, como nos va a hacer la vida mucho más fácil y sobre todo a los ingenieros de software, pues te vas a tener que preocupar por lo que llaman las power skills o las habilidades blandas. Qué mal que un ingeniero de software se pase muchísimo tiempo programando y no haciendo trabajos en equipo, porque luego la vida es tener que trabajar en equipo, resolver problemas, y eso tú lo haces, tú no resuelves los problemas de una compañía tú solo, ¿no? Tienes un equipo, hay inversión, hay presupuesto, entonces tienes como mucho dinamismo. Y yo creo que ahí es donde aporta tanto valor tener un copilot, ¿no? Tener un acompañante de IA para luego tú meterle caña a las habilidades que realmente son relevantes en el entorno corporativo de negocios. ¿Y tú, Alejandro, cómo lo ves? ¿Crees que el sector educativo está preparado para asumir la irrupción de la IA y el mercado laboral también? No sé si desde tu experiencia has observado cambios en el desarrollo de nuevos modelos de negocio. Voy a hacer aquí, voy a animar el debate. Voy a ser bastante claro. Yo creo que no está preparado, ¿vale? Esta es mi opinión. No sé si aquí no está preparado en el sentido de que primero hay que meter un plan de transformación, de ver cómo vemos, qué vamos a hacer, cómo entrenamos a los profesores, los primeros.
¿Cómo entrenamos a los estudiantes? Y luego, la parte administrativa, porque también forman parte del centro educativo, de las instituciones educativas. Entonces yo creo que no están preparadas, y para prepararse lo que deberían hacer es, primero, ver qué recursos tienen, porque esto también es un tema de recursos. ¿Tengo dinero para entrenar a mi gente, o lo voy a hacer por vía libre, que se enteren ellos por un video en YouTube? Que no es así. Esto necesita realmente una estrategia por detrás. Pero bueno, esa es mi opinión. No sé si estarán de acuerdo. Alejandro lo tiene muy claro. El sector educativo no está preparado. ¿Qué opináis vosotros? Que no puede estarlo, y ni se le podía pedir que lo estuviese, ¿no? O sea, si de repente tú te asomas allí, estás en la playa y te acercas al agua y qué bonito es el mar, y de repente te viene una ola de 7 metros y te hace dar 4 vueltas de campana, dices, joder, pero no estabas preparado. Pues no estaba preparado, ¿no?, para la ola esta. Pero ahora ya sí tenemos que pensar en empezar a estarlo. Y sí que, por hacer un poco de abogado del diablo, aunque coincido mucho con tu posición, Alejandro, pero sí que es verdad que creo que toda esa preparación que tenemos que hacer en nuestras instituciones tiene que hacerse desde el punto de vista de empoderar al profesor, probablemente, que tiene que ser el gran vehículo de introducción de estas tecnologías, y además el que sabe cómo sacarle mejor partido, porque es el que tiene la experiencia y el know-how de esto. Entonces, para mí, si en otras otras formaciones anteriores de la educación se ha puesto mucho el foco en el estudiante, creo que en esta, además del estudiante, el profesor debería estar en el foco. Yo coincido totalmente. O sea, creo que es que no se podía estar preparado. Era como lo de la pandemia, ¿no? Llegó y nos encontramos con ella. Entonces, ahora estamos reaccionando desde las aulas, pero coincido totalmente. O sea, el foco inicial tiene que ser el docente, para poder trasladar cómo han de usarse esas herramientas a los alumnos. También creo que hay capacidad de reacción rápida. O sea, creo que la irrupción de la inteligencia artificial ha sido tan fuerte y se ha incorporado tan rápido a nuestra vida ordinaria que se va a reaccionar rápido desde las instituciones educativas y a todos los niveles. Es una necesidad, no se puede mirar para otro lado. Muchísimo camino por recorrer a todos los niveles. Y llegados a este punto del debate, me gustaría que escucháramos también la opinión de Kuter Bubaya. Ella es docente de Estrategia, Alianzas y Partners en EDC Paris Business School. Le hemos preguntado qué impacto está teniendo la inteligencia artificial en la educación, y vamos a ver lo que nos ha contestado. Merci beaucoup, merci Karina, merci de m'avoir invitée dans le cadre de cette table ronde sur l'intelligence artificielle et son impact sur l'enseignement et la recherche. Moi, je pense que l'intelligence artificielle, elle continue à transformer en permanence l'éducation en général et l'enseignement supérieur en particulier. En effet, elle apporte des aides aux étudiants et aux professeurs, notamment en termes de toutes les tâches fastidieuses, comme la notation, comme l'apport d'un soutien et des conseils en termes de carrière et des opportunités de développement professionnel. L'intelligence artificielle, elle permet une meilleure compréhension des cours et des concepts donnés dans les classes, puisque elle apporte des réponses plus efficaces aux questions des étudiants quand les professeurs sont absents. En termes de la recherche, l'intelligence artificielle apporte un grand vecteur et facilitateur de rédaction des mémoires de fin d'études pour les étudiants de master, puisque elle permet de analyser des énormes bases de données, à rédiger la revue de la littérature en se basant sur des articles scientifiques bien indiqués au départ par les étudiants. Il faut se méfier bien évidemment de plagiat, mais elle permet d'aider à rédiger la partie théorique et surtout d'apporter, avec les correcteurs automatiques et linguistiques, d'apporter une aide en termes de la rédaction du mémoire. Aussi, l'IA, elle peut, à partir des simulateurs d'entreprise, aider les étudiants qui souhaitent entreprendre et amener un nouveau projet à
faciliter les processus de réalisation d'un projet, ainsi que la détermination de risques, de l'ensemble de risques qui peuvent rencontrer les projets et des modalités de management de ces risques. De ce fait, l'intelligence artificielle, elle représente beaucoup d'avantages et des défis. Elle peut être très bénéfique pour le monde de l'enseignement et la recherche et doit être utilisée sans aberration dans ces secteurs d'activité. Merci beaucoup Karina, merci beaucoup encore une fois. Au revoir. Pues ya lo hemos oído, los usos y la explotación de la inteligencia artificial son múltiples, pero como apuntaba nuestra docente, pues habrá que buscar ese equilibrio entre la interacción humana y la tecnología. Para terminar, os voy a pedir a cada uno de vosotros que lancéis un titular de cierre. Alejandro. El mundo que viene va a estar dominado por inteligencia artificial, pero la inteligencia humana seguirá siendo clave, el pensamiento crítico, la creatividad y la estrategia. Y eso va a hacer que todo este montón de trabajos que van a aparecer hagan que la gente se siga teniendo que formar. Así que la formación es clave, el pensamiento, la creatividad y la estrategia. Miriam. Yo lo tengo claro de lo que hemos hablado en este ratito que hemos estado aquí. La inteligencia artificial es una herramienta brutal que debemos aprovechar, pero en ningún caso la inteligencia artificial debe sustituir a la inteligencia humana. José. Pues un poco en la misma línea que mis compañeros. En esta época de advenimiento de la inteligencia artificial, en esta edad de la inteligencia artificial que estamos abriendo ahora, creo que es muy importante trasladar a nuestros estudiantes la idea de que el valor lo siguen poniendo ellos, en sus estudios y en sus profesiones. Cuando tenemos una IA capaz de escribir novelas es cuando tenemos que formar a los mejores escritores. Cuando tenemos una IA capaz de programar es cuando tenemos que formar a los mejores ingenieros. Pues muchas gracias a todos por vuestras ideas y aportaciones. Llegamos, como ven, al final de este Deep Talks, en el que hemos querido abordar algunos de los aspectos que rodean a la inteligencia artificial y que seguro van a ser cruciales en el desarrollo de los profesionales del futuro de cara a una mejor adaptabilidad a la realidad del mercado laboral. Un debate fascinante del que estoy convencida. Todos hemos aprendido un poco más y lo seguiremos haciendo. Os esperamos en el siguiente Deep Talks de Planeta Formación y Universidades.